Hola Diana, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias amigos por estar conectados el día de hoy. Estoy muy contento de nuevamente este año poder compartir con ustedes en estos webinars organizados por Inteligencia Dental y por nuestros amigos de CARE, en el cual pues ahora vamos a hablar un poquito sobre materiales de cementación. Espero que esta plática pues obviamente pueda ayudarles en su práctica diaria, y a los que pudieron tener la oportunidad el año pasado, en diciembre, de ver la última plática que tuvimos en el cual hablamos de el adhesivo Optibond XTR. Bueno, pues prácticamente esta plática es la continuación de la anterior, debido a que ambos materiales, tanto XTR como Nexus 3, que es el que vamos a hablar hoy, pues están hechos de tal forma que uno, en este caso Nexus 3, no va a funcionar de la misma forma si no está con XTR. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de poderla ver, les invito a que una vez terminando esta, busquen ahí en la plataforma donde está la plática, para que obviamente puedan tener, digamos, que todo el combo de información. Así es que espero contar con su presencia durante esta prácticamente hora, y ya saben que al final me pueden hacer alguna pregunta que surja durante la plática. Así es que, para no dar más preámbulo, vamos a dar inicio. Como lo mencioné anteriormente, este tipo de materiales, pues obviamente tienen que ver mucho con el tema de cementación. Y este concepto de cementación, doctores, es algo que yo considero que deberíamos de empezar a cambiar un poco. ¿Por qué menciono esta parte? Porque desgraciadamente, desde que nosotros estamos en la universidad, en la licenciatura, y durante muchísimos años, cuando nos hablaban o se tocaba el tema de la colocación de algún tipo de restauración indirecta, siempre se relacionó con el hecho de que para que esta restauración quede fija en un diente, se tiene que cementar, es decir, utilizar un cemento. Y realmente el cemento como tal, pues tiene la particularidad de que nosotros lo tenemos en una consistencia, vamos a llamar fluida, ya sea mezclando polvo líquido o dos pastas, y que después va a fraguar, es decir, va a endurecer. Y como los primeros materiales que se tuvo para hacer este tipo de procedimientos eran tal cual lo acabo de mencionar, que endurecían o que fraguaban, pues se les llamó cementos. Al día de hoy, doctores, los materiales que utilizamos pues realmente no llevan a cabo un procedimiento de endurecimiento. Llevan a cabo otros procedimientos que todos sabemos que es la polimerización, y que por lo tanto realmente no son cementos. Son materiales de conexión o de adhesión, y ahorita vamos a ver el por qué. Pero si nos vamos a una situación, digamos que de definición como tal, el cemento que comúnmente utilizamos, o que empleamos esta palabra para el procedimiento que vamos a hacer, va a ser un material o un agente aglutinante, es decir, que va a tratar de pegar o aglutinar dos superficies, ¿ok? Para que esas superficies, objetos, pues obviamente se queden unidos entre sí firmemente. Esta definición tal cual es una definición que la podemos encontrar en la última versión del glosario de términos prostodónticos del GPD. Así es que, tomando en cuenta esto, pues nosotros sabemos que los materiales que comúnmente llamamos cementos, esa realmente va a ser su función, va a tratar de juntar o unir dos objetos firmemente. Ahora, este espacio que va a estar generado entre
y el diente, ya sea esmalte o dentina, debe de estar perfectamente bien sellado. Este sellado lo da el cemento. Ahora puede surgir la duda de que, bueno, no supuestamente la restauración es la que tiene que sellar. Sí, efectivamente, la restauración es la que sella, pero a pesar de que yo sé que es la responsabilidad completamente de la restauración, hay cierta discrepancia y cierto margen de error que se tiene estipulado, porque si este espacio no existiera, pues obviamente no habría espacio para el cemento. Anteriormente, cuando se utilizaban las restauraciones de oro, prácticamente se tenía una discrepancia nada más de 25 micras, que de hecho las primeras normas de la ADA que hablan sobre materiales para cementar toman de referencia o como un patrón de calidad para todos los materiales de cementación tener como mínimo ese grosor, porque era el grosor que se contemplaba, que se tenía, digamos que de margen de error, que el oro podía llegar a tener en una preparación. Por eso es que al día de hoy se sabe que el material que mejor sellado tiene es el oro, justamente por esas circunstancias o características. Así es que la función de los cementos convencionales con los que se cementaban esas restauraciones de oro, ya sea fosfato de zinc o carboxilato, pues obviamente su grosor de capa era súper finito, era un cemento muy fluido y que realmente pues no tenía, digamos que demasiada responsabilidad. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad era del oro. Como ya no tenemos ese tipo de material, no más bien sí lo tenemos, o sea, el oro sigue existiendo, más bien ya no hacemos restauraciones de oro, pues este margen de error, este tipo de espacio que se tiene como algo que está bien, ha ido aumentando. Entonces ya de repente nos podemos encontrar con discrepancias de 50 micras, de 70 micras, y que todavía se contempla como que está bien. Hay un artículo que menciona que en una restauración CAD/CAM se puede dar un parámetro de hasta 70 y 90 micras, y a pesar de que hay ese espacio de micras, todavía se sigue contemplando como que es una restauración que está cumpliendo con su sellado. Así es que esto automáticamente me está generando que los cementos como tal o los materiales que utilizamos para unir restauraciones indirectas tienen ahora un papel más importante, son más responsables de que esa restauración a largo plazo siga sellada. Por lo mismo, entonces nosotros ahora necesitamos de materiales de unión o de conexión que tengan características mucho mejores que las que se tenían anteriormente. No porque los anteriores sean malos, simplemente porque la restauración y los materiales van evolucionando y que los anteriores no cumplen con las necesidades de las restauraciones de hoy. Por eso es que viene esta evolución de los materiales que utilizamos. Y a relación viene esta diapositiva. ¿Por qué? Porque al día de hoy, doctores, vamos a ser sinceros, que será el 80-90% de las restauraciones que nosotros colocamos en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, en la universidad, son de sistemas cerámicos. Independientemente de la clasificación, si es de silicato, feldspática, circonia, CAD/CAM, todo el amplio panorama que tenemos en cuanto a la elección de materiales de sistemas cerámicos, todos van a requerir de un material que sea compatible con la adhesión. Dependemos 100% de la adhesión, ya no de la cementación, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la cementación como tal tiene que ver con un material que endurece. Y al día de hoy no puedo decir que un adhesivo o que un material o un sistema resinoso endurece o fragua. A ver, estos materiales polimerizan. Y por lo tanto, pues necesito saber qué materiales son los que pueda darle a mis sistemas cerámicos el mejor comportamiento a largo plazo. Porque de nada sirve tener un sistema cerámico, una restauración, vamos a poner una carilla, si esta yo la cemento con un ionómero de vidrio o la cemento con un fosfato de zinc, porque no va a cumplir con las características, se va a despegar. ¿Por qué? Porque no tiene adhesión. Es una cementación convencional que depende 100% de la misma preparación. Y sabemos al día de hoy que nuestros protocolos de preparaciones
van en función a tener que desgastar menos dientes, es decir, menos macromecánica, depender 100% de la adhesión. Así es que si yo tengo un abordaje en el cual dependo al 100% de la adhesión, pues esto lo tengo que respaldar utilizando materiales resinosos para conectar estas restauraciones indirectas a la reconstrucción, a la preparación que yo estoy haciendo. Entonces, un cemento resinoso, voy a seguirle llamando cemento para que no se confundan y sigamos en el mismo canal. Un cemento resinoso, finalmente, doctores, no es otra cosa más que una resina o un composite que tiene menor cantidad de relleno. Que tiene menor cantidad de relleno porque necesitamos que este material sea fluido para que pueda penetrar en estos microespacios que hablamos anteriormente del gap que va a haber de discrepancia entre la restauración y la preparación. Ese pequeño espacio de 20, 50, 70 micras, el material lo tiene que cubrir sin evitar o sin tratar de evitar que la restauración logre bajar correctamente. Entonces tiene que ser fluido, tiene que tener cierta viscosidad para que entonces pueda desplazarse, poder entrar en las micro rugosidades que hay tanto en el diente con los diferentes procedimientos de acondicionamiento de los tejidos, ya sea esmalte y dentina, como también de la propia restauración. Que ya sabemos que el disilicato, la zirconia, los metales tienen ciertos procedimientos que hacen que sus superficies sean rugosas. Y al tener dos superficies rugosas, voy a tener micro retención. Y este material resinoso tiene que tener la capacidad de poder penetrar en estos microespacios para entonces generar esta micro retención. Así es que un cemento resinoso como tal, doctores, simplemente le están modificando las casas comerciales su parte interna para convertir en un cemento resinoso. Ahora, obviamente no quiere decir que solamente es una resina. Le van agregando o quitando ciertas características para mejorar sus funciones y cumplan mejor como tal con su función. Por eso, doctores, es que podemos ver otro tipo de protocolos de conexión de restauraciones indirectas en las que se utilizan resinas fluidas y se utilizan resinas calentadas. Y esto obviamente nos hace mucho sentido, porque entonces si los cementos resinosos no fueran como tal una resina, quiere decir que esos protocolos no se podrían hacer y sí se hacen. Simplemente que están hechos y enfocados a ciertas características o a ciertos tratamientos, que en este caso pues es el conectar o el cementar una restauración indirecta. ¿Qué características propias va a tener los cementos resinosos que los va a hacer diferentes a los cementos convencionales como el ionómero de vidrio, el fosfato de zinc? Va a tener una fuerte retención micromecánica. ¿Qué significa esto? El hecho de que este material, para que pueda funcionar al 100%, pues necesita de esta rugosidad o porosidad de las superficies. Sabemos que el esmalte lo voy a conseguir cuando yo tengo un grabado, es decir, cuando yo le coloco ácido fosfórico, voy a desmineralizar el esmalte, me va a dejar una superficie rugosa en la cual va a penetrar mi material de cementación. Y a su vez, en la dentina va a pasar lo mismo, nada más que aquí lo que voy a hacer es ampliar los túbulos dentarios, retirando el smear layer, y toda este sistema de túbulos ahí va a servir para poder alojar a los tags del material y por lo tanto tener esta retención. Entonces, simplemente por tener esta situación en la cual tengo una micromecánica por la superficie que está en contacto con el material, le va a dar una gran diferencia a los otros sistemas que son los convencionales. Y además, doctores, hay que tener también en cuenta que más adelante lo voy a volver a mencionar, el hecho de que muchos sistemas resinosos, ya sea que en el mismo cemento venga el componente o en el adhesivo, tenemos nuestros monómeros funcionales que además nos van a brindar una unión química. Así es que esto es lo que termina siendo la gran diferencia con los convencionales, que tengo dos formas de retenerme hacia el diente.
ya sea por una cuestión micromecánica, por estas rugosidades de sus superficies y también por una unión química, cosa que es provocada por los monómeros funcionales. Entonces, estos sistemas resinosos van a estar muy de la mano con los... Vamos a ver cómo hay protocolos en los cuales tengo que hacer todo paso por paso, que tengo que condicionar, que tengo que colocar un adhesivo y que tengo que colocar el cemento resinoso. Y vamos a ver otros que simplemente es colocar adhesivo u otros que no tienen o no necesitan un adhesivo. Pero va a estar muy de la mano con los sistemas adhesivos la colocación de un cemento resinoso. Y donde viene aquí la gran diferencia, que es por eso es que al día de hoy, pues si tú haces algún tipo de protocolo en el cual eres muy poco invasivo, tratas o la parte de inlays, overlays, muy de forma conservadora, pues obviamente el material de elección son los cementos resinosos para conectar tus restauraciones indirectas. ¿Por qué? Porque no dependen de la macromecánica. ¿Y qué significa la macromecánica? Para los que no les hace ruido o no le entienden muy bien al concepto, es la misma preparación es la que le va a dar retención a la restauración, siguiendo los parámetros de el Schillingburg. ¿Recuerdan estos principios detallados que estudiamos en la licenciatura, en el cual me pide que mi preparación deba tener ciertas características de altura y de angulación para que la propia preparación tenga retención? Por lo tanto, el gran porcentaje de responsabilidad de que una restauración se quede en boca depende ahí de la preparación. Por eso es que los cementos no necesitaban tantas características, porque la propia preparación se lo daba. Pero cuando tengo una carilla, por ejemplo, yo no tengo retención macromecánica, toda la preparación es expulsiva. Entonces, esta es lo que le hace completamente diferente estos cementos a los convencionales, que no necesitan de estas paredes de 4 milímetros y angulación de 5 o de 10 grados como máxima. La restauración se va a quedar por encima de sí. ¿Qué ventajas, además de esas características propias de los cementos resinosos, voy a tener? Tengo adhesión a esmalte y a dentina, independientemente del protocolo que yo haga, de 3, 2 o un solo paso, tengo adhesión a los tejidos del diente. Tengo fuerza a la compresión y a la tensión, que es algo donde estos materiales rebasan por completo a los sistemas convencionales. ¿Por qué? Porque el decir que tengo un material que es resistente o que tiene fuerza a la compresión, quiere decir que cuando un paciente se le coloca una restauración indirecta y esta restauración indirecta está recibiendo las fuerzas de masticación, el material de cementación obviamente no está en contacto directo con esta oclusión, pero de forma indirecta está recibiendo esas cargas. ¿Qué sucede si un material no es resistente a la compresión? Cada vez que el paciente está masticando, este material se estaría fracturando, tendría mini cracks dentro de la restauración, y que van a dar como resultado que, como no tiene una fuerza de cohesión tan fuerte, pues se empiezan a hacer fragmentos de cemento en la parte interna y da como resultado que se desaloje la restauración. Donde yo lo veo muy claramente esto, doctores, en los materiales que son para provisionales. Me doy cuenta que quitamos y vemos todo cuarteado el material. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza la compresión, se va rompiendo. Y estos materiales resinosos, al ser, como yo les mencioné, una resina, pues obviamente son súper fuertes ante estas cargas. Así es que ahí tengo una súper ventaja respecto a los demás. Y a la tensión, doctores, es al revés. Si la compresión es de esta forma, la tensión es al revés, cuando yo la quiero despegar. ¿Y en dónde puedo yo tener este ejemplo, doctores, que yo siempre utilizo, el que les voy a mencionar, para que se entienda? ¿Recuerdan de estos chiclosos que son como de cajeta? Que seguramente de chiquitos ahorita apenas con las posadas que luego dan ahí en los aguinaldos, en las piñatas. Nosotros, si agarramos uno de estos, lo colocamos en los molares y lo queremos morder, tiene, digamos que ciertas características que lo hacen tan viscoso, tan pegajoso, que cuando quiero abrir la boca pareciera como si mis dientes se quedaran pegados, ¿ok? Del tipo de material que es. Entonces, cuando yo lo quiero despegar o abro la boca y quiero despegar mis dientes, ¿qué sucede? Que tengo
tengo una fuerza de tensión, estoy tensionando a los dientes. Si yo tengo una restauración indirecta y está recibiendo estas fuerzas, pues obviamente si yo tengo un material que pues va a pasar que yo me como esta golosina y se va a despegar mi restauración. Cosa que con los cementos resinosos, a diferencia de los convencionales, va a ser mucho más fuerte. ¿Ok? Y además, como lo mencioné, es compatible con todos los materiales, tanto los cerámicos, doctores, como también los metálicos. No quiere decir que los cementos resinosos está prohibido cementar o conectar una restauración tipo metal porcelana, o los que sigan usando oro, o los que utilicen algún tipo de aleación. No, al contrario, estos materiales, como tienen mejor fuerza, la comprensión y la tensión, puede que nos dé mejores características que un convencional. No quiero decir que un ionomer de vidrio no sirva para un metal porcelana, porque funciona y funciona muy bien, porque es un metal y tengo el fenómeno de quelación, pero también sé que mis materiales resinosos con los monómeros funcionales se van a unir también químicamente a esos metales. Así es que también lo puedo hacer sin ningún problema. Por eso es que puedo yo confirmar 100% que los cementos resinosos son compatibles con todos los materiales con los cuales yo voy a hacer alguna restauración indirecta. Otra ventaja, doctores, es la resistencia a la disolución ácida y por agua. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan lo que les mencioné, que ahora tenemos discrepancias en el sellado marginal mayores? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una capa un poquito más gruesa de ionómero de vidrio, fosfato de zinc? Estos materiales no son tan resistentes a la disolución. Por lo tanto, ¿qué voy a tener como consecuencia? Que empiezo a ver cómo el material que está sellando se empieza a disolver. Y eso automáticamente me va a generar filtración. Las resinas, todos sabemos que están en contacto todo el tiempo con humedad, con saliva, con agua, con lo que sea, y no se deshacen. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en esa interfase un material resinoso, pues obviamente yo sé que no se va a disolver. Ahora, doctores, también hay que ser sensatos. No quiere decir que si entonces una restauración no está sellando, entonces no importa que lo lleve un material de restauración. No, tampoco no hay que abusar de los materiales, porque ese es el problema. Abusamos de los materiales y por eso es que no funciona. Estoy hablando de discrepancias de 50, 70, 90 micras que muchas veces el explorador ni siquiera logra percibir. Pero cuando yo lo estoy viendo clínicamente es porque obviamente yo tengo ahí 3 kilómetros de falta de sellado y no puedo decir, bueno, pues que lo selle mi material. No, porque al contrario, doctores, puedo tener otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque obviamente puedo tener en restauraciones que sean muy finas, como una carilla, y yo tengo un material resinoso que quedó con una capa muy gruesa, ¿qué va a suceder? Que este material, como todos los resinosos, al polimerizar se contraen. Entonces, esta fuerza de compresión o de contracción que va a generar en el sellado puede convertir en un microcrack en la carilla, que a largo plazo puede desencadenar que se termine fracturando. Entonces, por eso es que no hay que abusar. Son materiales buenísimos, pero tampoco es que hagan magia. La restauración es la que siempre tiene que estar cumpliendo con esa función. Y algo que va inherente es el hecho de decir que las restauraciones cerámicas se refuerzan cuando les colocamos los cementos resinosos. Y les digo que no es realmente así tal cual, pero tiene mucho sentido cuando nosotros mencionamos, y yo siempre lo digo cuando estamos en clínica con mis alumnos en licenciatura, el hecho de que yo no puedo colocar una restauración, o no colocar, más bien probar o ajustar oclusión de una restauración parcial, ya sea inlay, onlay, overlay o carilla, si antes no está conectada con un material resinoso. ¿Por qué? Porque si yo coloco esta restauración y no está cementada y pido al paciente que cierre, la restauración se fractura. Pero una vez que está cementada, entonces ahora sí puedo hacer todas las pruebas que sean. Entonces pareciera como que la refuerza. No es que la refuerce, simplemente que ahora sí tiene un o la misma preparación y que por lo tanto no va a generar ningún tipo de exceso de fuerza que genere que se rompa. Así es que por eso es que se menciona este hecho de que nuestro material resinoso como tal va a darle fortaleza a la restauración. Más bien tiene que ver mucho con esa situación. Ahora, los cementos resinosos, doctores, vamos a darnos cuenta que tenemos dos formas de polimerizarlos. Una es de una forma fotopolimerizable y la otra es quimiopolimerizable. Simplemente para recordar, foto quiere decir que yo lo tengo que polimerizar por medio de luz, de mi lámpara, ¿ok? Que muchas veces
por un mal manejo de los materiales se nos polimerizan más rápido, ya sea por la luz ambiente del consultorio, por nuestra luz de las lupas o de la misma unidad. Esa luz está automáticamente iniciando y activando la polimerización y nos gana. Entonces, estos materiales son completamente fotopolimerizables, es decir, no se pueden polimerizar de ninguna otra forma que no sea con luz. El otro lado son los materiales de polimerización, pero que son de forma química, o los que comúnmente llamamos como autopolimerizables. ¿Qué quiere decir? Que yo al mezclar una base y un catalizador, al estar en contacto, luego empiezan su proceso de polimerización. Entonces, así como se activan este tipo de materiales, pues la clasificación de los cementos también van a ser de la misma forma. Puede tener cementos resinosos que son 100% fotopolimerizables. No son tan comunes los quimiopolimerizables, pero los que sí son muy comunes y utilizamos mucho, doctores, son los duales. Finalmente, ¿qué es un dual, doctor? Como su nombre lo dice, es un material que va a polimerizar tanto por una cuestión fotopolimerizable, por una cuestión quimiopolimerizable, es decir, polimeriza por las dos. Y entonces, ¿qué ventajas tengo yo con esto, doctor? Es que obviamente polimerización que las regiones a las cuales no tengan acceso a la luz, ya sea porque es un metal porcelana, que obviamente la luz no va a pasar a través del metal, o es muy difícil por la dificultad del acceso, pues obviamente si la luz no llega, pues ese material no va a polimerizar. Entonces, en ese tipo de restauraciones o de preparaciones, un material de polimerización dual, pues obviamente va a ser el ideal. Y también, doctores, puedo tener situaciones en las cuales yo tengo una restauración que tiene mucho grosor, a pesar de que sea cerámica, por ejemplo, una zirconia, que a lo mejor tenga más de 2 milímetros de grosor, y obviamente la luz no va a llegar tan bien a través de ella como, por ejemplo, una carilla que tiene 0.5 de milímetro, donde la luz va a pasar perfectamente bien. Así es que para ese tipo de situaciones es en las cuales yo voy a utilizar o voy a preferir un material que sea dual. Cuando yo utilizo los fotopolimerizables, doctores, 100% en carillas. ¿Por qué? Porque yo sé que a pesar de que ya los materiales duales cada vez tienen mejores características y los de Kerr no son la excepción, tienen mejores características, nunca va a ser igual a un cemento que sea 100% fotopolimerizable. ¿Por qué? Porque la estabilidad del color de los fotopolimerizables es mucho mejor que los duales. Así es que si yo me dedico a hacer carillas de lente tipo lente de contacto, obviamente no voy a echar a perder todo mi trabajo colocando un material dual. ¿Por qué? Porque yo sé que la luz va a pasar perfectamente, que no voy a tener nada que le impida llegar la luz al cemento y que tengo como consecuencia entonces que mi carilla puede cambiar de color y también, y ustedes no me van a dejar mentir, para todos los que hemos cementado una restauraciones muy grandes, sola intención, tú lo que más, y cuando estás cementando 6 u 8 carillas, no quieres, aparte de la escalera, tener el tiempo en tu contra. Algo que sí es importante señalar es que, pues, obviamente, los materiales que son duales, pues, generación del tiempo, que tienes que ir muy rápido porque si no te gana. Este tipo de situaciones, doctores, en las cuales yo tengo que saber qué tipo de material o qué tipo de tratamiento estoy haciendo, pues va a depender mucho de qué tipo de cemento resinoso voy a utilizar. Ahora, cuando yo utilizo, por ejemplo, coronas, independientemente del material, doctores, pues lo más común es que utilicemos un dual para evitarnos el riesgo de que en alguna zona el material no pueda recibir esta luz que necesita de nuestra lámpara para que pueda polimerizar. Así es que ese tipo de características, circunstancias son las que yo tengo que tener mucho cuidado para la toma de elección en cuanto a los materiales. Como los mencioné, doctores, los cementos resinosos van de la mano con los sistemas adhesivos. Así es que yo no puedo dejar de lado los cementos resinosos si yo no sé si estos cementos resinosos como tal van a requerir o necesitar de un sistema adhesivo. Así es que, tomando en cuenta esta situación, doctores, vamos a regresar a estas diapositivas que comúnmente coloco en mis presentaciones para recordar y tener muy presente que los sistemas de adhesivos que yo tengo al día de hoy pueden implicar el hecho de colocar ácido grabador, es decir, una técnica de grabado total, y utilizar
ya sea la cuarta generación con optibón FL o la quinta con optibón solo. Pero si yo no voy a hacer un grabado total, entonces tengo la opción de utilizar un grabado selectivo, en la cual voy a tener adhesivos de sexta generación, en el cual está separado el primer y el adhesivo, o los universales, que también les llaman séptima o octava generación, en las que viene todo en uno. Viene el primer y también el adhesivo. Entonces, dentro de toda esta gama de sistemas adhesivos, yo tengo que saber qué tipo de adhesivo es el que tengo que colocar previo a la aplicación de mi cemento, o en muchas ocasiones donde ni siquiera tengo que colocar algún tipo de sistema adhesivo. Si yo igual no estoy familiarizado al 100% con la familia Optibond de adhesivos, aquí tengo, digamos, que los no representativos de otras casas comerciales, para que más o menos se ubiquen en qué generación y qué tipo de protocolo se tiene que llevar a cabo con cada sistema. Entonces, tomando en cuenta estos sistemas adhesivos, yo debo de saber qué sistema adhesivo es el que necesita mi cemento para que este funcione correctamente. Entonces, así como se dividen o se clasifican los adhesivos, casi de la misma forma se van a clasificar los cementos resinosos. Puede tener cementos resinosos que les llaman de 3 pasos, o también etch and rinse, en los cuales son cementos, doctores, que en la mayoría de casos son fotopolimerizables, es decir, que voy a utilizar normalmente para mis tratamientos de carillas, y que por lo tanto, para que estos funcionen, necesitan de su acondicionamiento. Es decir, colocarle ácido grabador, lavarlo, por eso es que le llamo etch and rinse, y después colocar un adhesivo. En este caso, yo debería de saber qué tipo de protocolos o adhesivos van a requerir forzosamente algún tipo de grabado previo. Si yo voy a utilizar un sistema autocondicionante, prácticamente lo único que tendría yo que grabar es el esmalte. ¿Por qué? Porque es un sistema autocondicionante que va a grabar la dentina. Si yo tengo un sistema en el cual no es autocondicionante, sino que necesita de otro material que haga este acondicionamiento, es decir, el ácido fosfórico, entonces tendré que utilizar la técnica de grabado total más el adhesivo, que es para este tipo de abordajes. Y mi tercer paso, perdón, es el cemento resinoso. Así es que ese tipo de protocolos que es de cada paso es un poquito más tedioso, pero tengo un gran resultado en cuanto a la fuerza de adhesión. Por eso, doctores, es que este tipo de abordaje se utiliza mucho para carillas, porque en carillas necesito la máxima fuerza de adhesión posible porque tengo cero retención macromecánica. Así es que de esta forma yo me puedo dar cuenta qué tipo de material voy a necesitar y si yo lo estoy utilizando correctamente, porque a lo mejor lo tengo y no lo estoy utilizando de forma ideal. Ahora, ya metiéndonos a los cementos que son duales, doctores, voy a tener a los que comúnmente llamamos convencionales. ¿Por qué se les llama convencionales a estos cementos, doctores? Porque necesito de un adhesivo previo. Tengo que colocarle un adhesivo, ya sea un adhesivo en el cual sea con un protocolo de todo en uno o un universal, o un adhesivo que necesite de 2 pasos, como en este caso uno de sexta generación. Colocar primero un primer y después un adhesivo. En estos, doctores, por ejemplo, ¿hay que colocar ácido fosfórico? Pregunta. Sí, siempre y cuando en mi preparación tenga esmalte. Si tengo esmalte en mi preparación, entonces hago grabado selectivo del esmalte, después utilizo alguno de estos 2 adhesivos. Y también, doctores, tengo que tener en cuenta que dentro de estos sistemas voy a tener monómeros funcionales que son diferentes. No todos los monómeros funcionales son iguales. La familia que trabaja con el GPDM, que es el glicerol fosfato dimetacrilato, este es el causante y el que provoca grabar a los tejidos, en este caso a la dentina, y que también el GPDM se va a unir químicamente con los iones de calcio. Misma función que tiene el 10-MDP, nada más que el 10-MDP es utilizado por el resto de las casas comerciales, pero los dos son los monómeros funcionales, y estos monómeros funcionales son los que van a generar este tipo de características tan particulares y que les dan gran ventaja a mis sistemas resinosos. Así es que como estos monómeros funcionales no están en el cemento, sino están en el adhesivo, por eso es que tengo que colocarlos y aplicarlos en el adhesivo. Cuando yo ya estoy hablando, doctores, de cementos que son self-adhesive o autoadhesivos, ¿qué quiere decir? Que ya no necesito de adhesivo. ¿Por qué? Porque los monómeros funcionales van a estar dentro del material, doctores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo nada más tengo que hacer entonces un solo paso.
Otra vez les vuelvo a preguntar, ¿tengo que utilizar el ácido fosfórico cuando utilizo este tipo de materiales? Sí, siempre y cuando tenga esmalte. Si no tengo esmalte, entonces no los utilizo, doctores. ¿Por qué? Porque esos materiales están hechos para estar en contacto 100% con la dentina. Y ahí van a funcionar bien. Pero en el esmalte no. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente capacidad de grabar el esmalte. Por eso es que el esmalte lo tengo que grabar siempre. Siempre va a estar implícito que si hay esmalte presente, a este esmalte es el que tengo que grabar de forma selectiva. Entonces, igual, doctores van a decir, oye, pues entonces estos materiales que son autoadhesivos, pues están a todo dar, mejor vamos a utilizar estos porque ya no hay que hacer nada más, solamente hay que colocarlos. Estos elementos autoadhesivos, doctores, vienen a tomar el lugar de los convencionales. ¿Por qué? Porque recuerden que el fosfato de zinc, el carboxilato de zinc, el ionómero de vidrio, no necesitaban de ningún tipo de acondicionamiento previo, simplemente se mezclaban y se colocaban. Los autoadhesivos resinosos tienen esta misma filosofía, este mismo concepto. Sin embargo, los que me han estado acompañando en las diversas pláticas que he estado, siempre les he dicho que el reducir pasos no siempre quiere decir que va a ser mejor. ¿Sale? Entonces, este tipo de situaciones también aplica para esto. Van a ser muy buenos para ciertas características muy particulares en las cuales yo le voy a sacar el mejor provecho a estos materiales, pero no van a ser todos. Entonces, para que estos materiales de cementación autoadhesivos funcionen perfectamente, necesito primero siempre grabar el esmalte, hacer grado selectivo del esmalte cuando el esmalte esté presente. Son hidrofílicos por naturaleza porque tienen un pH ácido. Entonces, esta parte, doctores, no se puede cambiar porque es necesario, pero también va a tener su parte negativa. ¿Por qué? Porque esta parte hidrofílica va a generar la absorción de agua. Y esta absorción de agua en exceso, cuando no se controla, me puede traer como consecuencia la formación de burbujas o ampollas de agua en la superficie y que por lo tanto me traiga un resultado de hidrólisis y pérdida de esta mini capa híbrida que se va a generar con esos materiales. Entonces, esas situaciones son cuestiones que yo tengo que saber y que tengo que entender para que entonces yo sepa en dónde sí los voy a utilizar. Y estas formas de que los materiales autoadhesivos tienen de controlarse dependen mucho que se utilicen de forma ideal. ¿Y cuál es la forma ideal de esos materiales? Como los mencioné, como están diseñados para grabar la dentina, pues obviamente tiene que haber dentina para que funcionen. Están diseñados para que funcionen con la dentina. Por lo tanto, como tienen un pH ácido, necesitan neutralizarse. ¿Y cómo se neutralizan? Con la hidroxiapatita y con los fosfatos de calcio que están en el diente. Y entonces, cuando estos materiales están ácidos, cuando los acabo de mezclar y lo coloco en mi material, más bien en mi restauración, y este material entra en contacto con la dentina, al empezar su polimerización se empieza a unir con los iones de calcio y la hidroxiapatita y esto ayuda a que su pH empiece a subir y alcance un grado de alcalinidad. Nunca va a llegar a ser 100% 7, neutro, pero empieza a subir. Pero ¿qué sucede, doctores, cuando no tengo dentina? ¿Qué sucede? ¿Quién le va a poner un stop a este pH? No va a tener la forma de poderse neutralizar porque no hay dentina, no hay iones, no hay hidroxiapatita con la cual se pueda unir. Así es que, ¿qué va a pasar? Que entonces el material se va a quedar ácido, va a seguir siendo hidrofílico y entonces es cuando tengo problemas. ¿Vale? Ojo con ese dato que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Otra cuestión de los autoadhesivos es que tiene que haber, como les mencioné, dentina y esmalte para que funcionen. Sí es una gran ventaja que es mayor rapidez, pero tiene ahí como que su daño colateral, que es esto que lo que les mencioné anteriormente, que tengo que trabajar muy rápido. Tengo que trabajar muy rápido por esta cuestión que es dual. Y que como no necesitan de un paso previo, entonces pues obviamente van a ser mucho más rápidos. Y también el hecho de que no tenga que colocarle un paso antes son menos sensibles a errores. Y esto es algo muy lógico. Si yo tengo que hacer un protocolo de adhesión que me genera o que yo tengo que hacer 10 pasos a uno que solamente tiene uno, ¿cuál es el que tiene más riesgo de que algo me quede mal? Pues obviamente el que tiene 10. Nada más que si los 10 te salen perfectos, vas a tener como resultado una mejor fuerza de adhesión. Entonces, ahí es cuando uno tiene que poner una balanza. ¿Qué tan bueno es que yo sea más rápido, pero que tampoco no me genere un problema a largo plazo?
Así es que son situaciones, doctores, que no me puedo dejar llevar simplemente por la simplificación de pasos. Entonces, aquí es donde viene la situación, doctores, que muchas veces no tomamos en cuenta. ¿Se acuerdan que les mencioné que los autoadhesivos van a funcionar siempre y cuando yo tenga dentina expuesta? ¿Qué pasa con estos protocolos en los cuales, doctores, hacemos sellado inmediato de dentina? Este concepto del doctor Pascal Mañé, que muchos llevamos a cabo, que es simplemente utilizar a la dentina fresca recién cortada, emplearle un grabado total y Optibond FL para darle una protección, un sellado de esa dentina. ¿Qué va a pasar? Que yo ya no tengo una dentina ahí expuesta, tengo una dentina hibridizada. Así es que cuando llegue mi material autoadhesivo a hacer contacto con esa superficie, ¿qué creen, doctores? Pues ya no va a estar en contacto con estos iones de calcio que necesita para neutralizarse. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que si yo hago protocolos de sellado inmediato de dentina, utilizar un cemento de un solo paso autoadhesivo no va a ser la mejor elección porque estos están hechos para estar en contacto con dentina. Y aquí ya no voy a tener dentina. Otro ejemplo, doctores, igual no hicieron el sellado inmediato, pero hicieron un resin coating, en el cual tengo dentina, pero esta dentina ya la cubrí con una capa hidrofóbica de resina. ¿Qué sucede? Que mi material no va a tener este contacto con dentina que es necesario para su neutralización y para que ya no sea hidrofílico. Ya no lo va a tener. ¿Por qué? Porque tengo una resina ahí. Así es que, doctores, este tipo de abordajes que nosotros estamos haciendo con mayor frecuencia, debo de complementarlos con la selección de un material que sea ideal para lo que estoy haciendo. Otro ejemplo, doctores, cuando yo hago una reconstrucción o un build-up, digamos que de 0 a 10, en el cual tengo un diente muy destruido, que tengo que hacer una reconstrucción muy grande, ¿qué va a pasar? Que igual a lo mejor más de la mitad de mi preparación es resina y la otra mitad es dentina. Y esta dentina, si además está con un sellado inmediato, pues obviamente cero dentina voy a tener. Mi material está hecho para estar en contacto con dentina, entonces no va a funcionar correctamente. Ojo también, no quiere decir que no va a polimerizar. Sí, sí va a polimerizar. Al fin y al cabo son polímeros que se van a unir. Sin embargo, el resto de mecanismos que cada material tiene no se va a llevar a cabo al 100%. Y entonces me puede traer consecuencias a largo plazo que yo no deseo y yo no quiero. Así es que son cosas que yo tengo que tomar en cuenta, doctores. Y también cuando yo tengo una restauración parcial indirecta en la cual no tengo gran retención macromecánica, pero que mis abordajes biomiméticos de tratar de reemplazar la dentina y que yo pueda sellar toda la dentina que está expuesta, pues obviamente me da como consecuencia que yo tenga cero retención macromecánica. Y si además de eso todo está cubierto, pues el material de un solo paso no va a ser el correcto, doctores. Voy a necesitar de un material que tenga mucho mejor fuerza de adhesión en condiciones, digamos que más adversas, como una restauración en la cual no tiene ningún tipo de retención y que por lo tanto no voy a poner en riesgo todo el abordaje que estoy realizando por el hecho de tratar de utilizar un material que solamente sea de un paso. Por ejemplo, aquí en esta imagen se hizo una elevación de margen, hicimos una elevación de margen. ¿Qué quiere decir? Que mi restauración va a estar sellando sobre resina, no sobre diente. Y si yo coloco mi material de separación autoadhesivo, ¿qué va a pasar? Que no se va a estabilizar porque no va a haber dentina ahí, voy a tener una elevación de margen. Así es que, doctores, si ustedes son de los que hacen este tipo de protocolos que actualmente hacemos, con protocolos biomiméticos de sellado, de preservación, no están haciendo, no están culminando su tratamiento de forma ideal si utilizan materiales autoadhesivos. Así es que si yo hago esos protocolos, doctores, los autoadhesivos no son la mejor elección. ¿Los puedo utilizar? Sí, pero no son la mejor elección. ¿Cuál va a ser mi mejor elección, doctores? Los convencionales. ¿Y saben qué se me hace chistoso, doctores? Que este tipo de materiales, por ejemplo, el Nexus 3 y el Optibond XTR que les presenté en diciembre, muy poca gente, muy pocos doctores los conocen.
Y si nos ponemos a analizar y somos objetivos, nos damos cuenta que son súper necesarios para los protocolos que actualmente estamos haciendo. Porque si yo utilizo los otros que son más conocidos, probablemente el resultado no lo vea hoy de la consecuencia de no aplicarlos bien. A lo mejor lo voy a ver en 2, en 3, en 5 años, cuando tenga pérdida de sellado, filtración o sensibilidad si es un diente vital. Así es que, doctores, si ustedes hacen cualquiera de estos abordajes que les mencioné, tengo que irme por lo convencional, por los cementos duales que son convencionales. En este caso, la familia OptiBond de Kerr tiene Nexus 3, que es el adhesivo de dual convencional, en el cual, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un material el cual va a polimerizar tanto por luz, pero también por una cuestión química, y además viene con sus puntas de automezcla. ¿Por qué es importante esta parte de automezcla? Porque los ingenieros, los de la casa comercial, todos hacen sus cosas muy meticulosamente para que cada partícula y cada porcentaje de cada base y catalizador funcionen al 100%. Y para que funcionen al 100% necesitan estar mezclados exactamente de la proporción en la que se hizo en el laboratorio. Así es que si yo utilizo esos materiales de forma rudimentaria, en la cual para no utilizar mis puntas o para no gastar el material, yo dispenso y después lo mezclo, esa espátula con la que estoy mezclando no sé ni siquiera si está limpia, si no está limpia, si la reacción química si es metal me va a perjudicar con mi material, yo no lo sé. Por eso es que nos venden las puntas. ¿Para qué? Para que yo no tenga este factor de riesgo que puede desencadenar que entonces mi material no funcione correctamente. Por eso es que hay que utilizar las puntas, doctores. No hay que hacer codos con el material, porque yo sé que duele cuando te das cuenta que en esa punta se quedó material, pero es la mejor forma de la cual yo le voy a sacar provecho a ese material. Entonces, como lo mencioné, los cementos convencionales duales necesitan previo a un material. ¿Y qué material es el que necesito? Mi adhesivo. ¿Voy a utilizar universales? Sí, puedo utilizar universales. ¿Puedo utilizar de sexta generación? Sí. Pero mucho ojo, y es algo que siempre repito, en cementación no mezclar marcas. ¿Por qué? Porque XTR y Universal saben perfectamente bien cómo funciona Nexus 3 y Nexus 3 sabe perfectamente cómo funcionan estos adhesivos. Están hechos, digamos, como si fueran su media naranja. Entonces, si yo le coloco otra, seguramente en alguna parte no van a ser completamente compatibles. Así es que, doctores, no mezclen marcas, recuerden bien esta parte. Entonces, mis adhesivos, ya sea de un solo paso o de 2 pasos, ¿qué es lo que van a generar? Van a generar el enlace químico con las estructuras dentales y con la restauración, y van a generar el grabado. Y este grabado va a generar como tal una hibridización de dentina. No es la misma capa híbrida que me va a generar un adhesivo de 4ª generación como OptiBond FL, no, pero sí genera una capa de dentina hibridizada. ¿De qué va a depender que esta capa hibridizada sea mejor o sea menor? Que yo sepa qué adhesivo utilizar, porque de eso no va a depender el cemento. El cemento no va a grabar. Quien va a grabar son los adhesivos. Y como les he mencionado, siempre los adhesivos que son de 2 pasos van a funcionar mejor. Y hasta en el color son compatibles. Por eso es que las casas comerciales hacen las cosas de forma muy inteligente. Te están diciendo cuál es el cemento y cuál es el adhesivo ideal en el cual vas a tener tu mejor resultado. Entonces, si yo quiero utilizar Nexus 3 de la mejor forma, lo tengo que combinar con mi adhesivo XTR. Este adhesivo, como lo platiqué en diciembre, es un adhesivo que tiene una capa de relleno, más bien un porcentaje de relleno del 15%. No es un OptiBond FL, ¿no? Pero sí tiene mayor relleno que un universal. Y que por lo tanto me puede llegar a generar una capa de hasta 10 micras. ¿Por qué es importante saber esto, doctores? Porque yo sé que tengo un gap que rellenar. Y este gap puede ser de 25 o 50 micras dependiendo de mi material restaurador. ¿Qué sucede si la capa de adhesivo es mayor a ese gap? Cuando yo coloque mi restauración con mi material de cementación, ¿qué creen que va a pasar, doctores? Ya no va a bajar, me voy a quedar a la mitad. ¿Por qué? Porque ese espacio lo ocupó el adhesivo. Pero si yo sé que mi adhesivo no va a generar una capa más gruesa que de 10 micras y mi discrepancia del laboratorio va a ser de 50, todavía tengo 40 micras. Y esas 40 micras, ¿quién las va a ocupar?
mi material de cementación. Así es que yo puedo trabajar con toda la confianza del mundo cuando yo tengo ese tipo de adhesivos. Y otra gran ventaja, doctores, Nexus 3, como les mencioné, es dual. Los adhesivos, en este caso XTR, no es dual, necesita la luz, pero como trabajan en conjunto, voy a tener un fenómeno que se conoce como dark cure. ¿Qué quiere decir? Que mi adhesivo puedo darme el lujo de no polimerizarlo, de simplemente colocarlo y después cuando coloco mi material de cementación, es decir, mi Nexus 3, el Nexus 3, su iniciador y su activador, que van a hacer mediante una reacción de óxido de reducción, van a activar al iniciador de la polimerización del adhesivo y que por lo tanto no tengo el riesgo de estar polimerizando el adhesivo antes, sino se van a polimerizar todos juntos. Así es que esa es una gran ventaja, doctores, para los que somos de la vieja escuela que nos enseñaron que no había que polimerizar el adhesivo. Yo cuando supe de esto, descansé y dije, uy, buenísimo el saber que mi adhesivo como tal va a tener esta situación. Porque mucho ojo, doctores, no todos los adhesivos polimerizan de esta forma. Por eso es importantísimo leer el instructivo, saber bien con quién estoy trabajando, que sean compatibles. Si en el instructivo nunca me mencionan este tipo de opción, entonces mejor no lo hago, no lo puedo manejar a todos de la misma forma. Pero una de las características particulares de este sistema de Nexus 3 con Option XTR es que pueden polimerizarse juntos en este fenómeno que se llama Dark Cure. Ahora, yo, doctores, en la medida de lo posible, si todo tengo en situación ideal, siempre voy a querer polimerizar mi adhesivo por si las dudas. Siempre es mejor polimerizarlo. A pesar de que lo pueda hacer, siempre es mejor polimerizarlo. Como sé que la capa del adhesivo no va a ser tan grande, entonces sí lo puedo hacer. Así es que tienen dos opciones de poderlo emplear con toda la tranquilidad del mundo y con toda la certeza de que eso se está polimerizando. Aquí vemos diferentes parámetros y medidas de fuerza en el cual nos podemos dar cuenta que Nexus 3 en conjunto con XTR me va a dar una fuerza de adhesión mayor que muchas otras casas comerciales, ya sea en circonia, en porcelana tipo IMAX o silicato de litio, y ahora también en estos materiales que estamos utilizando que son a bases de resina. También, doctores, si no les gusta, si me dicen, no, doctor, es que son muchos pasos eso del parámetro adhesivo, me gustan más universales, también, doctores, yo puedo utilizar universal con Nexus 3 y también voy a tener un excelente resultado. Igual es, aquí les enseño esta gráfica en la cual igual se utilizan diferentes materiales y sacan como conclusión que la unión de OptiBond universal más Nexus 3 también me van a dar un excelente resultado en cuanto a fuerza de adhesión. Para que ustedes más o menos entiendan, doctores, estos son los dos materiales de cementación dual que es Nexus 3 y Maxem Elite. Nos podemos dar cuenta que por estas características propias de que el Nexus 3 necesita su propio adhesivo, prácticamente yo lo puedo utilizar en todos los protocolos, ya sea cuando tengo reconstrucción, sellado inmediato, cuando hay una corona, cuando tengo dentina expuesta, cuando es una restauración parcial, lo puedo utilizar sin ningún problema, pero yo estoy hablando de materiales que son autoadhesivos, es decir, que la parte del adhesivo viene dentro del mismo material. No es que no funcionen, pero no van a funcionar tan bien cuando yo tengo una reconstrucción, cuando yo tengo un sellado inmediato y cuando yo tengo una restauración parcial. Van a funcionar perfectamente y van a ser, digamos que hasta mi material de primera elección. Si yo tengo dentina expuesta, a la cual no le hice nada, que tengo toda mi preparación de dentina, excelente, doctores, utilícenlos, están ahorrando un paso y va a funcionar muy bien. Es una corona donde tengo dentina, adelante, doctores, va a funcionar muy bien, pero cuando no son características ideales, o cuando yo hice abordajes más conservadores tratando de cuidar la dentina, pues digamos que no va a ser el mejor material. Y es algo que nosotros tenemos que entender y no dejarnos llevar a veces por la simplicidad y el querer hacer las cosas más rápido. Muchas veces el que le inviertan 1 o 2 pasos a sus protocolos les puede generar la gran diferencia de que entonces a ese paciente le den esta certeza y confianza de lo que están haciendo va a quedar así de bien hecho, no nada más hoy, no nada más mañana, sino durante muchísimo tiempo. Finalmente les quiero enseñar este caso en el cual se hizo un protocolo
enfocado en la biomimética, en un diente tratando ópticamente, en el cual no le voy a colocar un poste, utilizo fibra, Rebound, para tratar de controlar las fuerzas de contracción que yo tengo con mis materiales resinosos. Hago un sellado de la dentina, elevo el margen para no tener un margen que esté tan abajo y que yo pueda manejar mucho mejor los tejidos y poder aislar de mejor forma cuando yo tengo el margen que quede un poco supragingival a que quede infragingival. Hago una reconstrucción igual para tratar de mimetizar la dentina que está faltante. Lo que yo tengo de esmalte lo voy a tratar de conservar para tener un sellado periférico y restauración selle perfectamente bien ahí. Y después tomar impresión. Aquí, doctores, pues obviamente no voy a utilizar un material que sea autoadhesivo, pues, tal cual. Así es que, doctores, si ustedes hacen ese tipo de abordaje, prohibido realmente utilizar materiales autoadhesivos. Hay que irnos por lo convencional. Si es más pasos, sí, pero es muchísimo más seguro trabajar de esta forma. Como conclusiones, doctores, NX3 o Nexus 3, si ustedes están haciendo abordajes biomiméticos, que ahorita está muy de moda, en el cual yo tengo protocolos que conservan la mayor cantidad de diente, que tratan de proteger, de no dejar dentina expuesta, yo tengo que utilizar cementos convencionales. Y el mejor que yo tengo en mis manos de la familia Optibond es Nexus 3. Los cementos resinosos en general van a estar indicados para cualquier tipo de restauración y siempre tengo que hacer grabado selectivo del esmalte. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo utilice cualquier tipo de los adhesivos que platicamos, ninguno va a grabar el esmalte como el ácido fosfórico. Así es que la cuestión del grabado selectivo del esmalte va implícita, no hay cuestión de... Y lo que es una realidad es si yo utilizo un kit este paso. Es que el cemento autoadhesivo es menos sensible a errores. Entonces, en condiciones así súper extremas, que es un segundo molar superior, que el paciente no abre, que no puede aislar, que el paciente saliva mucho, o sea, condiciones de verdad que nos complican y que nos dan dolor de cabeza, entonces ahí sí mejor no me meten problemas y trato de utilizar un solo paso, pero un solo paso bien hecho. Por eso es que yo en cajón en donde yo guardo mis materiales tengo que tener de un material de cada tipo de protocolo para que en el momento que yo lo tenga a la mano y todo, con un solo material de cementación, porque entonces puede que yo esté cayendo en un error. Tendremos predilección en la mayoría de casos a hacer ciertos protocolos, pero siempre, doctores, va a haber uno que digas, híjole, este era el que ideal para haber utilizado y no lo tengo. Así es que hay que llenar siempre nuestra cajita de materiales, de juguetitos odontológicos para poder cumplir con todas las características que a veces nos exige la clínica el día a día. Muy bien, doctores. Con esto estoy terminando. Una disculpa que nos excedimos ahí un poquito del tiempo, pero ahí tuvimos problemas de conexión y nos tuvimos que retrasar un poco, pero bueno, espero que les haya servido mucho estos minutos de la práctica conmigo. Muchísimas gracias. Aquí están mis contactos en redes sociales, tanto de mi clínica aquí en Pueblo Unidentis como lo personal en Facebook, en Instagram, para los que me sigan, los que me quieran seguir y si me quieren preguntar algo de forma personal, ahí con mucho gusto les puedo contestar. Y bueno, quedo abierto a las preguntas, Diana. Muchísimas gracias.